Buenas tardes, está en nuestra clase de metodología de la investigación científica y estamos en el mundo del marco de referencia. Ya hemos visto, por lo tanto, el primer apartado, que son los preliminares, donde teníamos la portada, la hoja en blanco con el título, el índice, las palabras claves, el abstract. Terminado eso, pasamos al primer apartado número 2, que era la introducción con sus 8 pasos. Limitación del tema, planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización del problema, objetivo general, objetivos específicos, contextualización y justificación. Esa ya son clases dadas. Y estamos en el apartado número 3, que sería el capítulo 2, que se llama el marco de referencia, que son las respuestas teóricas, o sea, es lo que se recoge en la biblioteca. Algunos le llaman al marco de referencia validez de constructo teórico. La técnica que se utiliza es la revisión de la literatura y el método y la fuente que se utiliza es las fuentes documentales. Entonces, parece que vimos la clase pasada, vimos cuáles son las partes de este marco de referencia. Las partes como son los antecedentes de la investigación, conceptos y definiciones, y el marco teórico como respuesta a las preguntas de investigación. Otras partes que se pueden considerar son la hipótesis como respuesta a la pregunta de la investigación, la definición operacional de la variable, que es un cuadro, que se operacionaliza la variable, que es dividirla en preguntas más pequeñas, hasta llevarla a ítems que van a servir como parte del cuestionario para hacer una encuesta o una entrevista. Eso es lo que se llama entrevista estructurada o se llama encuesta estructurada cuando tú conviertes las preguntas de investigación, la operacionaliza y la convierten en ítems que son preguntas que se le hacen a la persona entrevistada o a la persona encuestada. Bueno, también eso va aquí en lo que se llama el marco de referencia. Lo último que se hace en el marco de referencia cuando la investigación lleva hipótesis es la hipótesis, que es una respuesta tentativa a las preguntas de investigación. Se hace después del marco de referencia para que no suene como un prejuicio, sino que haya una investigación previa antes de elaborar lo que se llama la hipótesis. Bueno, entonces con eso ya tenemos dichas las partes. Ahora bien, ¿de dónde viene? Eso es un poco las fuentes. Ya hemos dicho, comenzamos con eso, el tema de las fuentes. Fuentes de donde sacamos información, donde encontramos información. Aquí hay algo muy bonito, ¿no? Ya, vamos a dedicar esta reflexión ahora a las fuentes. Esta reflexión. El marco de referencia, si algo faltaría quedar, sería un poco así. No sé si la mencioné. La cita directa y la citación directa, cuando tú dices, copiando y pegando un pedazo de texto, tiene que ponerlo entre comillas, eso es lo que se llama una cita directa. Una cita indirecta es cuando tú haces una paráfrasis. Cuando yo estoy leyendo tu tesis y veo entre comillas un texto, yo sé que eso es un copy-paste. Si no le veo comillas, entonces significa que eres tú el que está hablando. Eso está diciendo la idea de otro, pero con palabras tuyas, eso son paráfrasis. Si tú, por ejemplo, has sacado una idea de otro y no la has puesto entre comillas, eso es plagio. Eso no es tuyo. Tú estás poniendo como tuyo lo que no es tuyo. Pero si yo lo veo entre comillas, tú me estás diciendo que no, que eso es tuyo. Entre comillas significa que es de otra persona. Pero si tú no me puedes llenar la tesis de comillas, porque el marco teórico es lo que tú lees, pero eres tú el que habla, eres tú quien construye el marco de referencia. No puede ser un receptáculo de comillas, porque así sí sería fácil. Coger lo que dijo otro, poner comillas, comillas y llenarlo de lo que dijo otro. Y ya yo no estoy haciendo plagio porque al poner entre comillas estoy diciendo que es de otro, pero así no se hace. Tú tienes que decir, entender lo que estás diciendo y decirlo con tus palabras,
Porque tú estás respondiendo a las preguntas de investigación. El que escribió eso que tú estás respondiendo, no estaba respondiendo a tus preguntas, aunque vengan las respuestas a lo que él dijo. Él no estaba enfocado en responder las preguntas que tú te hiciste. Y en un marco teórico, tú estás respondiendo a tus preguntas de investigación con ideas recogidas de otras personas. Encuentra la respuesta en ideas que otros han trabajado. Pero tú la dices con tus palabras porque es tu respuesta. Entonces hay algunos textos que tú los pones calcados, ¿verdad? Copy paste, exactamente. Entonces que no deben pasar de 7 líneas y no deben abundar mucho. Ahí, eso es lo que se llama cita directa. Bueno, entonces, hemos dicho que queremos hablar hoy un poco sobre las fuentes. ¿Qué son fuentes? Hemos dicho que así como una fuente de agua es donde hay agua, fuentes de investigación es, es donde están las informaciones, los conocimientos que tú vas a buscar. Una fuente es quien tiene conocimiento. Una fuente es la persona que tiene los conocimientos que tú estás buscando. ¿De dónde tú sacaste esa información? Me la dijo el médico. Bueno, pues el médico, ¿no? ¿De dónde tú sacaste esa información? Ah, no, fue el profesor que lo dijo. El profesor es la fuente. ¿Quién es la fuente? Fuente es el que te dijo. Ah, que están diciendo tal noticia. ¿Quién te lo dijo? Yo lo oí en el radio. El radio, bueno, el radio no es una fuente porque el radio es un canal, pero el que hablaba en el radio es la fuente, el locutor, en el noticiario, son las fuentes que te están dando la información. Que hay fuentes que se llaman fuentes, eh, fuentes jurídicas, se llaman autores jurídicos, que hablan. ¿De quién es esa noticia? ¿De quién es esa tesis? Ah, eso de la universidad. ¿De quién es esa información? Ah, no, eso del Estado, esa información. Bueno, pues entonces a veces hay lo que se llama autores jurídicos, fuentes jurídicas. Fuente es el que habla, el que comunica, el que te dice, un comunicado, un conocimiento. Es la fuente, el dueño de la información, el que te transmite y te da la información. Entonces, cuando tú vas a un documento, a veces hablamos de fuentes documentales, pero los documentos, estrictamente hablando, no son fuentes. Técnicamente hablando, no son fuentes. Cuidado, no vayan a decir eso en voz alta, porque la gente habla de fuentes documentales, ¿verdad? Pero cuando decimos de que fuente anónima, es que no le sabemos el nombre, porque la verdadera fuente nunca son anónimas. Es el que escribió eso. Lo que pasa es que tú no lo conoces. El que escribió el libro no escribió su nombre. Entonces tú dices, fuente anónima. No se sabe quién escribió el libro. Pero la fuente no es el libro, porque el libro tú lo tienes en la mano. La fuente es el que escribió el libro. Por eso es anónimo, porque no se sabe quién lo escribió. La fuente es el que escribe. Entonces, cuando hablamos de lo que se llama, propiamente hablando, conocimiento, una fuente directa, ya hemos diferenciado eso, es directa, no, las citas son directas e indirectas, las fuentes son primarias y secundarias. Una fuente primaria es aquella que nadie le contó, ¿verdad? Es una fuente original, que no está diciendo lo que otro le contó, sino que él es el dueño de esa información, es el primero que la dice. Es el testigo de los hechos. Entonces, claro que cuando hablamos de conocimiento, perdón, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de hechos, hablamos de realidades, hablamos de acontecimientos. Ahora bien, los hechos normalmente no son fuentes, pero hay gente que pregunta, ¿cuál es tu fuente? Y tú dices, bueno, yo en un laboratorio ligué agua con limón y con azúcar y me dio una limonada. Entonces, ay, ¿y cómo tú lo supiste? Ah, no, yo hice el agua, el azúcar, la junté, yo hice el experimento y me resultó una limonada. Entonces, ¿cuál es tu fuente? Entonces tú dirás, el limón, el azúcar y el agua. No, el limón, el azúcar y el agua son hechos, no son fuentes. Una fuente es quien tiene información y el limón no te informó nada de que, mira, yo soy agrio
Y el azúcar no te dijo, y yo soy dulce. No, los hechos no tienen información. Una fuente es quien habla o quien escribe. Quien habla en inglés, francés o en español, eh, te habla o te escribe en inglés, en francés o en español. Una fuente es quien te habla de los hechos o quien te escribe de los hechos, ya sea de forma oral o escrita. Pero como si tú me vas a hablar de una vaca, tú no traes la vaca, de que, no, no, tú me hablas de que, mira, una vaca tiene cuerno, tú me hablas. Entonces, en tus palabras viene lo que se llama la información. ¿Quién es la fuente? El que trae la información, no el que trae la vaca. Entonces, los hechos no son informaciones. Los hechos son hechos. Los hechos son sucesos. Los hechos son acontecimientos. Ahora bien, hay tesis que salen de los hechos. O sea, hay gente que se pone a hacer experimentos. En la Universidad Católica, en la UAS, hay dentistas que trabajan en el laboratorio y se ponen a estar investigando cosas y después se ponen a hacer tesis que ellos mismos han hecho, lo han experimentado en un laboratorio. ¿Cuál fue su fuente? ¿El laboratorio? No, no. Ahí no hay fuente. Ahí hay lo que se llama experimento. Ahí lo que hay es hechos, sucesos, no fuente. Fuente es quien transmite lo que sabe, quien transmite lo que sabe, te habla de lo que sabe. Ahora bien, algunos profesores son cascarrabia y dicen, no, siempre hay fuente. Y hay algunos eh, pensadores que son cascarrabia, que dicen, no, dime cuál es la fuente, porque todo es fuente. Bueno, entonces tú le dices fuente a los hechos. Y le dices, bueno, la fuente fue el laboratorio, la fuente fue el limón, el azúcar y el agua que yo usé y me dio una limonada. Por eso ustedes oyen a veces de que se descubrieron unos huesos. ¿Y cuál es tu fuente? Los huesos son mis fuentes. Los huesos no hablan, pero bueno, como ya todo el mundo le llama fuente al limón, al azúcar y a los hechos y al laboratorio, entonces ha surgido una palabrita nueva que se llama fuentes impropias. ¿Qué significa eso? Que propiamente hablando no son fuentes, pero como, sí, como todo el mundo le llama fuente, pues se metió esa palabrita. Ok, todo tiene fuente. Pero vamos a hablar de fuentes propias y fuentes impropias. ¿Cuáles son las fuentes propias? Cuando se escribe o se habla. Y cuando hay una persona que habla o que escribe, ahí hablamos de fuentes propias. ¿Y qué son fuentes impropias? Laboratorio, cuando tú vayas a un lugar y tira una foto, que tú estás viendo lo que está pasando, estás viendo el muerto, nadie te está contando. Como el muerto no te está hablando, tu fuente es el muerto, fuente impropia. Como tú quieres saber si el alcohol produce risa y te pone a beber a ver si te ríe, o te pone a darle alcohol a los muchachos a ver si se ríen, como ahí nadie te está contando, eres tú que estás haciendo un experimento. Bueno, pues eso también, ¿cuál es tu fuente? Fuente impropia. El experimento. Le di de alcohol a los muchachos a ver si se reían. Entonces, fuentes impropias son los hechos y fuentes propias son la comunicación de los hechos. Ahora bien, cuando el que te comunica vivió, cuando el que te comunica vivió, o sea que te está hablando por experiencia, te está hablando porque él es testigo o está confesando lo que hizo, ese que te está hablando es fuente primaria. Primaria es el que nadie le contó, el que vivió los hechos. Los hechos no son fuente, pero el que habla de los hechos que vivió es fuente primaria. Y el que habla de los hechos que no vivió es fuente secundaria. ¿Cómo tú lo sabes? Ah, el noticiario lo dijo. Ah, fuente secundaria, porque el noticiario es la primaria. Y es porque el noticiario lo vivió. Ah, ¿qué mataron uno en la puerta? ¿Cómo tú lo sabes? Todo el mundo lo está diciendo. Bueno, pues tú eres secundario, porque tú no viste el muerto. Ah, ¿qué mataron uno en la puerta? ¿Cómo tú lo sabes? Yo lo vi tirado. Ah, bueno, ese es fuente primaria, ese lo vio. Primario es el que nadie le contó. Primario es el que vivió. Primario es el que observó. Primario es el que... ahora,
si nadie te está contando y tú vienes y que hay un muerto, ¿cómo tú lo sabes? El muerto me lo dijo, no. El muerto no habla. O sea, tú viste el hecho. Tú no tuviste fuentes. Tú no tuviste fuentes porque los hechos no son fuentes. Los hechos son sucesos, hechos, acontecimientos. O fuente impropia, como le llamábamos, ¿verdad? Fuente impropia. Bueno, entonces, hemos dicho que hay fuentes impropias y fuentes propias. Las propias se dividen en primarias y nadie le cuenta. Secundarias y no han vivido los hechos. Y también, hablamos la clase pasada de fuentes de primera mano, que es los escritos, que son que es primario, porque nadie ha contado, y fuentes de segunda mano, que son las fuentes secundarias, pero escritas. Escribe lo que otros han contado, pero de forma escrita, no hablada. Entonces, las fuentes primarias y secundarias, si son escritas, se le llaman de primera mano o de segunda mano. Estas son las fuentes. Fuentes propias, fuentes impropias, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes de primera mano, fuentes de segunda mano. Hay también lo que se llaman fuentes documentales, de la cual comenzamos a hablar la clase pasada, y fuentes no documentales. ¿Qué son las documentales? Las documentales son los documentos escritos, ¿verdad? Pero no todo documento escrito es fuente, porque si tú me traes un libro que hable de Blancanieves y los 7 enanitos, eso es un escrito, pero no es un documento. Las fuentes documentales son las que me hablan, son fuentes auténticas, me hablan de los hechos, no me hablan de inventos, son realidades. Me habla de alguien que mataron, no de Blancanieves y los 7 enanitos. Me está hablando de los hechos, de un experimento que tú hiciste en un laboratorio, eso es un hecho. O un hecho que tú fuiste a observar en el lugar de los hechos, esos son hechos. Pero si tú te pones a inventarlo, que esto es original, no, eso no es fuente. Eso es inventología, eso no es. La fuente tiene que ver con conocimiento. Cuando los hechos se convierten en informaciones, cuando los hechos están presentes dentro de lo que se llama el decir, lo que dice un libro, o lo que dice una persona que tú entrevistas o le haces una encuesta, cuando te habla de los hechos, de conocimiento, de cosas que pasan, entonces hablamos de fuente, porque la fuente siempre es fuente de hechos, no fuente de invento, no es ficción, no es cuento, no es fantasía, no es promesas, no es lo que yo quiero o lo que desearía, ni es poesía, lo que a mí me pareció, lo que a mí me gustaría. Entonces, la fuente es un retrato de los hechos. Son hechos convertidos en informaciones, hechos convertidos, procesados, convertidos en palabras, ya sean escritas o ya sean habladas. Si son escritas, hablamos de documentales, fuentes documentales. Entonces, las fuentes documentales, hay dos tipos de documentos, ¿no? Las documentos bibliográficos y no bibliográficos. Ese que ¿cuándo son bibliográficos? Cuando el que está hablando está escribiendo, está escribiendo. ¿Cuándo son no bibliográficos? Cuando es una foto, un video, un audio, eso no son documentos, pero no son bibliográficos. La bibliografía es la escritura, lo que se lee. Tú no lees un video, tú miras y oyes un video. Tú no lees una foto, a no ser de forma, se llama alegórica o metafórica, pero un video no es letras. Ahora, por eso decimos que la técnica se llama revisión de la literatura. La técnica de un documento, de una fuente documental bibliográfica, se llama revisión de la literatura. Y si tú incluyes otros documentos, como son videos, audio, que son documentos no literarios, entonces, perdón, Susana, a Miguel David, está pidiendo subirle la comida. Entonces, cuando hablamos de fuentes, cuando hablamos de la técnica, si es de escritura, decimos revisión de la literatura. Pero si hablamos de video y de otros documentos que son no bibliográficos, hay un término más amplio que se utiliza en metodología que se llama
revisión documental, es más amplio. Entonces, dentro de la revisión documental está la revisión de la literatura. Fíjense que esa técnica no es de campo. Cuando digo de campo, estoy hablando de ir a hablar con gente, con un médico, con el que vivió los hechos. Entonces tú haces una entrevista, haces una encuesta. Esas son técnicas. La entrevista, la encuesta, el tirar fotos, el fotografiado, son técnicas, pero son de campo. Cuando tú vas a un documento escrito, se llama revisión documental, y si va a un documento no escrito, se llama revisión documental. Si es escrito, revisión de la literatura. Y dentro de la revisión de la literatura, la revisión documental. Bueno, entonces, he dicho las técnicas y las fuentes del marco de referencia. Las fuentes son documentales, normalmente bibliográficas, y las técnicas son la revisión de la literatura o revisión documental. Ahora bien, también he hablado de las otras fuentes. Las fuentes de campo, las fuentes propias y la impropia. Las fuentes impropias, que son los hechos, o son producidos por el investigador o son en su contexto natural. Cuando son producidos por el investigador, decimos que, por ejemplo, es un laboratorio. Tú lo estás provocando. Si tú estás provocando, es un experimento. Si tú no lo estás provocando, tú estás yendo a su contexto natural, entonces decimos que es no experimental. Los hechos son experimentales y son no experimentales. Cuando son no experimentales, ya sean experimentales o no experimentales, si tú estás de frente a los hechos, provocado o no, la técnica se llama la observación. Cuando tú estás de frente, y recuerde que estamos de frente a fuentes impropias. ¿Qué son fuentes impropias? Fuentes impropias, cuando estamos hablando de hechos, de experimentos y no experimentos, son fuentes impropias. ¿Por qué? Porque los hechos no hablan. Los experimentos no hablan, pero tú lo conviertes en información. ¿Cuál es la técnica que tú utilizas? La observación. Entonces estamos diferenciando entre técnicas. La técnica de los hechos es la observación. La técnica de la teoría, del marco teórico, marco de referencia, es revisión documental o revisión de la literatura. ¿Cómo tú sacas la información? Revisión documental, revisión de la literatura. ¿Cómo tú sacas información a los hechos? Observándolos. Tú observas los hechos. Ahora bien, cuando tú vas donde la gente, donde los sabios, que son las fuentes propias, que son los que saben de eso, el que vio el muerto, el que sabe de medicina, cuando tú vas donde los sabios a preguntarle que saben por qué vivieron o saben por qué le contaron, estamos hablando de las fuentes de campo, ya no estamos hablando de las fuentes documentales, sino de las fuentes de campo. ¿Cuáles son las técnicas de esa fuente? Entonces, una persona que sabe, tú le haces una entrevista, le hace preguntas. Eso es la técnica de la entrevista o la técnica de la encuesta. También hay una técnica que se llama, que tú lo sientas en grupo, que se llama grupo focal. Lo sientas en grupo y le haces preguntas sobre un tema y tú tomas apunte y vamos sacando una conclusión. La técnica se está utilizando mucho ahora, que se llama técnica de grupo. Los pensamientos, las ideas de varias personas que tú le haces una pregunta y todos van hablando. Más que hacerle una entrevista a una persona o hacerle una encuesta, sienta un grupo de sabios y comienza a interrogarlo sobre ese tema y de ahí tú vas sacando la conclusión. Bien, hemos comenzado con lo que se llama las técnicas y las fuentes. Esa fue la clase de hoy. Vamos a completar esta clase. Cuéntenmelo la próxima clase. Lo que se llama el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. A completarla con, también hay que completarla con el tema de la observación. Pero bueno, entraremos en el enfoque y en la observación. Recuerden la próxima clase entrar en el enfoque cualitativo y el cuantitativo. De todas formas, es bueno que estudien a distintos tipos de fuentes y de técnicas que hemos visto hoy y que traten de esclarecerlo volviendo a revisar este video para que no se le pierda. ¿Algo nos faltó por la lista?
Joanny Rosario, maestro. Sí, profe. Pues, Rosario. Silvia Mena, profe. Rosario Santos presente. Sí, así es. Mena Eridania de la Rosario. Cruz. Mena Rosario presente. Vamos a ver, de la Cruz. Eridania de la Cruz. De la Cruz de la Rosa presente. Pues, ¿quién más faltó por la lista? ¿Quién 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 faltó por la lista? Mario Loreani, te pusimos presente. Cuídense mucho, Lore- cuídense mucho, pórtense bien. Adiós, nos vimos. Bye. Profesor, Ajá. Loreani Canario está presente. Mi internet estaba hoy. No hay problema. Cuídense mucho. Adiós.